¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio. Imagínense. Noveno episodio de un podcast de hombre a hombre. Muchísimo gusto para los que nos están escuchando por primera vez. Mi nombre es Luis Pedro Fernández. Pueden decirme Wipe. Y pues estaré acompañándolos aquí en este episodio, del cual espero sea de su gusto. Primero, pues gracias a todos los que continúan escuchándonos. Por el otro lado, hace unos días estábamos viendo las estadísticas de este programa y la verdad es que cada vez me quedo más impresionado de hasta dónde está llegando esto. Así que aprovecho a mandar saludos hasta Taiwán, que no tenía idea que habían personas escuchándonos por allá. Y bueno, para contarles un poquito sobre este episodio, la verdad es que estas semanas he estado participando pues activamente en varias conferencias. Estuve participando en un congreso de feminidad, luego aporté sobre el tema de los fuckboys en un congreso de masculinidad. Estas dos charlas también se encuentran grabadas en YouTube si ustedes están pues interesados en ver de estas, o sea, en conocer un poquito más de estas charlas, de estos temas, o si quisieran formarse más en temas de masculinidad y feminidad, pues hay un montón de material que acaba de salir en estas últimas 3 semanas para que ustedes se empiecen a formar y veamos pues de qué forma tanto hombres como mujeres, trabajando cada quien desde su área, podemos crear una mejor sociedad. Entonces, para contarles un poco el episodio de hoy, la verdad es que me llamó la atención porque con el equipo creativo decíamos, bueno, ahora ¿qué vamos a hablar? ¿No? O sea, hay tantos temas de los que deberíamos de abarcar y la verdad es que fue una mezcla muy interesante porque creo que no lográbamos llegar a ese punto que queríamos. Entonces me puse a leer páginas de National Geographic, me puse a buscar pues un montón de, yo qué sé, o sea, de burradas como para perder el tiempo y ver de qué forma podíamos empezar a hablar el episodio de hoy. Y encontré algo que me marcó muchísimo y me llamó la atención y fue el tema de los ritos de iniciación a la masculinidad. Pues sí, tal vez en efecto en nuestras culturas y ya en estos momentos de nuestra vida pues no existen como ritos tan evidentes de cómo es el paso de la niñez a la hombría, ¿no? Y tal vez dentro de los ejemplos más cercanos que podemos dar en este momento es por ejemplo el bar mitzvah, no sé si lo pronuncié bien, bar mitzvah. En el caso de la religión judía, ¿no? En donde pues los niños a sus 13 años tienen este acto, este ritual, ¿no? En donde alcanzan esta como madurez personal y pasan a ser responsables de sus propios actos, tanto los positivos de los negativos. Luego me puse, aparte de ver estos como documentales de National Geographic, también encontré unos artículos de una escuela de sociología en España y este autor que se llama Antonio II Boscán Leal, él tiene un artículo específico que se llama Ritos de iniciación masculina en adolescentes maravinos. Los adolescentes maravinos específicamente son una tribu que está en Venezuela. Y entonces pues él va hablando de de las distintas características que esta tribu tiene para dar una iniciación a la masculinidad. Y junto con el artículo que estaba leyendo de National Geographic, el artículo que les recomiendo es de Chip Brown, es un artículo del 2018, él va describiendo en distintas tribus cuáles son estos ritos para entrar a la masculinidad, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que justo pues Chip Brown va hablando de esta comunidad Bukusu en Kenia, habla de otra tribu que es la tribu de los Luo, que es como la tribu rival de los Bukusu en Kenia, habla de estas tribus aborígenes de Mardudjara en Australia, también se pone a hablar pues de otras tribus que se llaman Sateremawe en la Amazonia brasileña y dentro de todos estos ejemplos
él empieza, o sea, como que empiezan a llegar a conclusiones muy parecidas. Y es que hay tres características especiales y muy particulares en todas las iniciaciones hacia la masculinidad que creo que a nosotros como hombres nos debería llamar un poco la atención. La primera es la separación de la madre y del mundo femenino, le llaman aquí. Esto quiere decir que sí, en efecto existe en algún momento de la preparación del niño en donde pues se encuentra todavía bajo el resguardo de la madre, ¿no? Está todavía siendo protegido por ella, está todavía pues siendo alimentado por ella, está siendo educado por su misma madre, pero hay un momento en la infancia de este joven en donde tiene que pasar a esa siguiente etapa. Entonces es necesario que este niño primero se separe de la madre y se separe de este mundo como de protección y de conexión femenina para entonces él empezar ya a prepararse para salir a la guerra, para prepararse a salir a cazar, para entonces empezar a desarrollar todas estas habilidades de provisión y protección que se esperan de un hombre. Luego, otra de las características es la adopción por parte del joven del nuevo mundo masculino para ganarse el respeto de los demás y pasar a ser un hombre valorado socialmente. Esto quiere decir que ahora el nuevo varón va a asumir nuevas costumbres que van a ser completamente distintas a las que él estaba acostumbrado en su infancia, porque esto tiene que revelar a nivel público, a nivel social, en toda su tribu, que él ya es un hombre nuevo, ¿no? Es un hombre de verdad y por lo tanto sus actos van a ser totalmente distintos. Y la tercera, que creo que es la que más me asusta, es que todos estos hombres tienen que pasar a un sometimiento de pruebas. Estas pueden ser crueles, dramáticas y siempre son públicas. Esto quiere decir que estas pruebas al final de cuentas son la mejor oportunidad que va a tener este joven para poder demostrar a otros ese valor, esa actitud de carencia de miedo ante el dolor y sobre todo pues van a existir distintas marcas en su cuerpo, ¿no? Distintas cicatrices que van a marcar que a pesar de ese sufrimiento forjó su masculinidad. Y a modo de ejemplos les puedo dar pues qué es lo que ocurre en estas tribus que les describí anteriormente. Por ejemplo, en el tema de la comunidad Bukusu en Kenia existe un rito de circuncisión pública en el cual pues la circuncisión no se le hace a los bebés como usualmente se hace en estos tiempos, sino que se hace específicamente en una etapa de transición de niño a hombre, más o menos entre los 10 y los 14 años. Estos jóvenes al final de cuentas pasan por un ritual público en donde pues primero reciben cierta cantidad de insultos, luego durante todo el día pues pasan por este ritual en donde ellos se encuentran desnudos, pasan después a este sacrificio, se sacrifica una vaca y luego pues con las vísceras de la vaca se les baña a ellos, ¿no? Entonces uno de los lemas que tienen en esta comunidad es que si aguantas a que te peguen una bofetada con porquería de vaca recién salida del intestino, eres capaz de aguantar cualquier percance que se venga en la vida. Entonces te dan un baño de porquerías de la vaca, te ponen un collar de tripas. Pues aquí en este momento es donde también se da esta separación total de la madre y de la niña. Es una representación que él deja a un lado su niñez y esto quiere decir que cuando él regrese de su rito de iniciación, él ya ni siquiera va a dormir con la madre, sino que va a dormir con la comunidad de hombres. Luego pues pasan a realizar la circuncisión que se hace de forma pública y luego pues lo meten a un río en donde él se va a bañar en barro. ¿No? La verdad es que está súper interesante porque después de esto lo interesante es que cuando termina todo este rito de iniciación, durante 4 meses él se la pasa conviviendo únicamente y a solas con un tutor. Este tutor, pues por obvias razones, es otro hombre de la comunidad que le va a enseñar a cazar, le enseña a trabajar las pieles, le enseña a construir. En pocas palabras, le enseña lo que es la provisión y la protección para su futura mujer, ¿no? Entonces, dentro de todas las enseñanzas que a este joven le dan es primero pues a respetar a las mujeres casadas. Es una de las primeras reglas que tiene esta tribu y pues así se van en estas enseñanzas para que el joven vaya aprendiendo lo que es el valor de la masculinidad. Tenemos otras tribus, les decía que la tribu Luo más o menos tiene un ritual parecido, sin embargo pues ellos no realizan necesariamente el culto de la circuncisión, sino que únicamente les extirpan una pieza dental.
Entonces, pues sí, en efecto, a pesar de que pues tiene un cierto grado de dolor, pues cada tribu tiene sus métodos para pues iniciarse, ¿no? Tenemos también pues otras tribus, ¿no? En este caso hay unas tribus en Nigeria y otras tribus que también pertenecen a Kenia en donde eh, ellos tienen que comerse el propio prepucio de la circuncisión, ¿no? Esto ocurre en Australia con los aborígenes de Mayuyara. Y en el caso de las Amazonas, también tenemos pues tribus brasileñas en donde no se realiza una circuncisión como tal, pero el acto, el ritual para pasar de un niño a un hombre, es metiendo la mano adentro de un hormiguero de hormigas bala. Estas pues tienen una picadura extremadamente venenosa y es neurotóxica. Entonces, aparte de ser tan dolorosa, también les puede causar pues distintas alucinaciones. ¿Y a qué va esto? Yo me preguntaba y decía, pero es que, a ver, ¿cómo es que llegamos a ese punto de tenerles que causar un dolor y probablemente un trauma irreparable a estos jóvenes? Que a pesar de ello ellos están como con toda la disposición de vivir ese cambio porque quieren pasar a ser hombres, ¿no? Y dentro de lo que explicaba este Chip Brown en su artículo de National Geographic era que estos actos en donde se les exige este sufrimiento y en donde muy probablemente les va a dejar una marca física, como lo es una circuncisión, como lo son las distintas picaduras de una hormiga venenosa, es que a ellos se les está forjando para que cumplan con los deberes clásicos de la procreación, la provisión y la protección. Entonces, pues sí, no sé, la verdad es que luego me puse a pensar como, bueno, ¿y qué ritos o qué actos nosotros en este mundo occidental llevamos a cabo con nuestros hijos, si lo quieren pensar así, o se llevó a cabo incluso con nosotros para nosotros poder decir, ok, a partir de este momento ya me siento hombre? Y tristemente, el único ejemplo que se me cruzó por la mente y que lo hablaba con mi papá y lo hablaba con otros amigos de mi papá es que para ellos uno de los rituales, y ni siquiera hay que poner el ritual, pero una de las formas en las que ellos se sintieron hombres fue la primera vez que fueron a un prostíbulo y la primera vez que tuvieron relaciones sexuales con una prostituta o con una niña. Para ellos eso era el momento en el que podían supuestamente decirse a sí mismos, ok, ya me siento hombre, ¿no? Y creo que para mí personalmente fue un tema que me alarmó, porque yo decía, pues a ver, creo que también uno de los problemas principales que nosotros tenemos ahorita en nuestra masculinidad es que le delegamos a la mujer a que sea ella quien nos aporta a nosotros el valor de nuestra masculinidad. Y ahorita en un ratito vamos a empezar a hablar de eso, pero se me venía a la mente y decía, pues bueno, creo que también a nosotros nos corresponde como hombres el ver de qué forma podemos hacer que nuestros hijos hagan esa transición hacia una masculinidad sana, hagan esa transición hacia una hombría saludable, pues que no implique, primero, pues poner en un riesgo tanto emocional como físico a nuestros hijos, pero que por el otro lado sea lo suficiente como para poder marcar a estos jóvenes de decir, ok, en este momento fue el momento crucial en el que yo dije, ok, un hombre es aquel que es responsable de todos sus actos, ya sean buenos o sean malos, ¿no? Y con todas las características de lo que una masculinidad saludable conlleva. Luego, igual les quería recomendar otro libro. Este libro habla exclusivamente de la importancia de los ritos de iniciación a la masculinidad y cómo es necesaria la participación activa de las mujeres en esta transición de niño a hombre. Este libro se llama Iron John, escrito por Robert Bly. La verdad es que no he terminado de leer este libro, me llama muchísimo la atención y en cuanto lo termine de leer les aseguro que vamos a retomar un episodio al respecto de esto, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención que él habla la importancia de la participación activa de la mujer en la transición a la hombría. Y él de nuevo da otros ejemplos de pueblos aborígenes o que se encuentran en el África, que se encuentran pues en otros lados, en donde la misma mamá ella participa activamente en esta transición y da un ejemplo en una tribu en África en donde supuestamente, esto me dio mucha risa cuando lo leí, pero supuestamente la madre se vuelve como una actriz. Entonces llegan estos hombres a secuestrarle a su hijo pequeño y la madre con todas sus fuerzas sostiene a su hijo y ruega que por favor no se lo lleven.
y pues al final de cuentas pues pierde esa batalla de defender a su hijo y se llevan a su hijo a ser hombre, ¿no? Pero luego se habla que después la madre empieza a discutir con el resto como de sus amigas y le dice, ay, ¿qué tal me fue en esta pantomima que me eché? ¿No? Pero es como necesario que el niño sienta que en ese momento hay como una ruptura en la relación con su madre para que sienta, ¿no? Que está siendo un hombre de verdad. Entonces, la verdad es que me llamaba mucho la atención porque a raíz de estos episodios y a raíz de las distintas conferencias que pues gracias a Dios me ha tocado apoyar, me han hecho una pregunta constante y que creo que hoy la podemos hablar y solucionar y es, Wipe, ¿qué puede hacer una mujer para afirmar la masculinidad de un hombre? Es que, a ver, no podemos perder de vista que así como hemos hablado que nosotros los hombres hemos sido lastimados en este anhelo personal en nuestro corazón a causa pues de heridas transmitidas por nuestros padres, etcétera, no podemos olvidar que también existen mujeres heridas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en donde tanto hombres como mujeres tienen anhelos distintos pero muy particulares en su corazón y que todos ellos fueron pues lastimados a raíz de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que para que una mujer pueda ayudar en la masculinidad de un hombre, es necesario que la mujer trabaje en sí misma, como lo decíamos al inicio de este episodio. O sea, no podemos tener mujeres rotas buscando hombres completos y viceversa, sino que tenemos que ser completamente... o tenemos que trabajar en nosotros mismos, cada quien por separado, para entonces podernos apoyar. Y entonces, hablando de estos anhelos no cumplidos por la mujer, existen un anhelo muy particular que es el sentirse cautivante, el sentirse digna de ser protegida y amada, el sentirse digna de que pues alguien pueda pelear por ella, ¿no? Este es un libro que se llama Cautivante, escrito por John Eldredge y por su esposa Stacey Eldredge, en donde se habla que cuando no se cumple este anhelo en el corazón de la mujer, que en teoría es el padre de familia quien se lo tiene que dar, quien tiene que reafirmarle a esta mujer que ella es 100% cautivante, que es bella, que es digna de que alguien pelee por ella, que es una princesa, etc. Y no me refiero a una princesa débil, sino que a una princesa guerrera, ¿no? Que ella también por su cuenta pues, puede salir adelante. Pero cuando no existe esta afirmación por parte de su padre, hablamos que también existen posibilidades de dañar a esta mujer y convertirla a un carácter pues totalmente controlador y dominante o a convertirse en una mujer totalmente necesitada y sumisa. Entonces tenemos que agregar que en el caso de los hombres se cree que cuando nosotros pues tenemos estas heridas o tenemos dos opciones, o nos volvemos como este hombre agresivo o pues un hombre totalmente pasivo. Y en el caso de la mujer, estas heridas en el corazón pueden conllevar a una mujer totalmente controladora o a una mujer pues súper necesitada. Y si la mujer no trabaja en sí misma, pues entonces no va a poder ayudar en la masculinidad del hombre. Primero porque la masculinidad se confiere. Esto quiere decir que solo un hombre puede conferirle masculinidad a otro hombre. Solo un padre de familia o una figura de autoridad masculina es aquella que le puede enseñar a otro hombre cómo serlo y no una mujer. Y por el otro lado, pues sí, a pesar de que esto es una regla general en el que el hombre aprende de otro hombre, no hay que perder en cuenta que la mujer también le revela cierta masculinidad al hombre. Ojo, se la revela, no se la confiere, ¿no? Y la única forma de revelarle la masculinidad al hombre es ella trabajando en sí misma y ella trabajando en este papel de cautivante. Y a modo más o menos como de regla matemática, no sé por qué, me puse a hacer estas especies como de sumatorias, ¿no? Y ustedes me corregirán si opinan lo contrario, pero se me venían ejemplos a la mente de, por ejemplo, si hay una masculinidad pasiva que se junta con una mujer controladora, ¿qué es probablemente lo que va a ocurrir? Vamos a ver entonces a un hombre totalmente castrado porque le va a tocar a esta mujer que va a ser ella la que va a tomar la iniciativa, va a ser ella quien va a llevar las riendas de la relación en lugar de que exista una verdadera comunicación efectiva y en donde pues la relación se pueda llevar con una masculinidad sana. Ahora, si juntas una masculinidad agresiva con una mujer controladora, con una mujer agresiva de la misma forma, pues es la ecuación perfecta para llegar incluso a una violencia, ¿no? Porque ninguno de los dos va a querer ceder y las dos personas van a querer estar controlando en todo momento, porque pues al final de cuentas ambos están trabajando con heridas de rechazo familiar. La tercera sumatoria es una masculinidad pasiva con una mujer totalmente necesitada o sumisa.
Y esto pues obviamente lo que va a conllevar es que tanto el hombre no va a poder ponerla en su lugar, como la mujer tampoco le va a permitir a él pues continuarse desarrollando en el resto de aspectos de su vida. Entonces va a volver a la mujer como ese centro de su vida, y pues de igual forma también él mismo se va a ver castrado. Por último, tenemos ahora lo que es una masculinidad agresiva con una mujer necesitada. ¿Y qué ocurre acá? Yo creo que pues tal vez todas las sumatorias son alarmantes, pero esta creo que implica una sumisión de la mujer completamente al hombre, que tampoco debería de ser así, ¿no? Porque tenemos entonces una personalidad totalmente agresiva, que va a estar dominando a esta mujer que se encuentra en completa necesidad del hombre. Y pues bueno, creo que era necesario el empezar a hablar de cómo pues la mujer tiene que empezar a trabajar en sí misma para entonces poder apoyar al hombre, porque en este episodio hemos estado hablando muchísimo de circuncisión, hemos estado empezando a hablar muchísimo de cómo el hombre puede verse castrado. Y es que en este libro que estaba leyendo, que se llama No More Mr. Nice Guy, que de igual forma se los puedo compartir si ustedes quieren, él habla de una cultura de castración. Y cuando me refiero a castración no me refiero como a la pérdida o a la pérdida de tu miembro reproductivo masculino, sino que se refiere más a cómo el hombre ha ido perdiendo ese poder que lleva adentro, esas agallas, esa iniciativa, esa fuerza que va más allá dentro de sí, cómo se ha ido apagando a raíz de distintos sucesos históricos y sociales que van ocurriendo en estas últimas 5 décadas. Dentro de ellas pues podemos hablar de la revolución industrial, como pues antes sí se acostumbraba a que el niño y su papá fueran a trabajar juntos, en donde el niño constantemente estaba conviviendo con él, estaba aprendiendo del tío, estaba aprendiendo del abuelo. Esto era pues obviamente en un trabajo de campo, ¿no? Entonces existía muchísima convivencia y muchísima reafirmación del padre de familia hacia su hijo. En el momento en el que viene la revolución industrial y el padre de familia se ve obligado a trabajar en una fábrica, pues se rompe esto, ¿no? Y empieza pues esta cultura de ausencia con sus hijos, empezando, ¿no? De nuevo con este ciclo de heridas de la ausencia paternal. Ahora a esto hay que sumarle que en virtud de que el padre no se encuentra en casa para la crianza del niño, tenemos ahora lo que es un matriarcado, ¿no? Tenemos ahora la educación de los niños y el desarrollo de los niños pues se lleva a cabo únicamente a raíz de la madre de familia. Entonces pues este matriarcado, la madre se ve obligada a enseñarle a sus hijos hombres cómo ser hombres. Y a ver, regresemos a estas premisas que yo les estaba diciendo antes, ¿no? La masculinidad se confiere. Esto quiere decir que solo una autoridad o una figura masculina va a ser aquella que te va a enseñar cómo ser hombre. Entonces si tú le das a una madre de familia la obligación o el deber de ser ella quien le enseñe a un niño cómo ser hombre, pues obviamente van a haber muchísimas cosas que se van a perder en el camino. Luego tenemos por el otro lado, este autor habla que otro de los aportes a la cultura de castración es el tema de la enseñanza únicamente por mujeres en las escuelas. Entonces él empieza a hablar que de igual forma a raíz de la revolución industrial y de la organización cultural, las escuelas, tanto públicas y privadas, probablemente en un 80-90% son impartidas exclusivamente por mujeres. Esto quiere decir que entonces tú tenías un niño con un abandono paternal porque el padre está trabajando, que ahora la mamá le está enseñando cómo ser hombre, y aparte cuando va al colegio pues de igual forma solo existen figuras de autoridad femeninas. El hombre no tiene de dónde copiar y en dónde absorber lo que una masculinidad verdaderamente es. Y sumado a todo esto, sumado pues a todas estas causales, hay que agregarle el tema del feminismo extremo y la ideología de género que estábamos hablando en el episodio 8, ¿no? En este feminismo extremo en donde una de las posturas que se tiene es la maldad del hombre, en donde existe pues este odio, en este odio irascible hacia la figura masculina. Y entonces pues se podrán imaginar a este niño que no tiene ninguna formación en masculinidad todavía pues recibiendo esta información a sí mismo, ¿no? En donde él se da cuenta que su misma masculinidad pues también es un enemigo, ¿no? Y que entonces se ve en la necesidad de reprimirlo, en la necesidad de no trabajarlo porque la misma ideología de género y el mismo feminismo extremo te pinta que existe una maldad por el simple hecho de ser hombre. Y por último,
si esto no fuera suficiente, estamos hablando que no existe un patrón de enseñanza sobre masculinidad en ninguna de las etapas del hombre y probablemente la única enseñanza sobre masculinidad que él va a tener en su vida es a través de la pornografía, ¿no? Y creo que esto todavía es mucho más alarmante porque entonces si tú no sabes ser hombre porque tus papás no te enseñaron y estás aprendiendo únicamente de la pornografía que solo fomenta este uso egoísta hacia una mujer y este uso del cuerpo únicamente, pues yo creo que ya sabemos cuáles son las posibles consecuencias de esto, ¿no? Entonces, pues sí, es súper alarmante el tema de la cultura de castración porque al final de cuentas, pues sí, todo apunta a que el hombre nunca va a saber ser hombre porque no tiene de dónde fregados aprender a hacerlo. Y bueno, la verdad es que ahorita me encantaría pasar, ahorita que le estaba hablando de esta cultura de castración, pues que los he llevado en todo este tema de los ritos de iniciación, es interesante el ver cómo en todos, o sea, de verdad, en todos los ritos de iniciación a la masculinidad existe una ruptura con la maternidad. Existe una ruptura con la madre de familia porque se sabe que es necesario para poder pasar a ser masculino o para poder pasar a ser este hombre, resulta necesario que la madre también entienda que hay un proceso en donde ella ya no va a ser tan necesitada como antes, ¿no? Y creo que aquí es en donde ya pues gira el punto toral de esta plática, que es con respecto a ser el mama's boy, ¿no? Se habla mucho de cómo gran parte de la masculinidad se ve afectada por estas madres que no han trabajado en sí mismas, ¿no? Y estaba leyendo pues en este libro de No More Mr. Nice Guy, en donde pues dicen que sí es necesario tener esta ruptura emocional sana con tu madre, en donde pues ella permite que tú experimentes, ¿no? Permite que tú trabajes en esa masculinidad y que ella tiene que entender que pues ella ya no forma parte de esa ecuación en el aprendizaje de tu forma de ser hombre. Pues sí, en efecto te puede enseñar X, Y virtudes, puede ser una mujer súper exitosa, puede ser una mujer pues ultra amorosa contigo y no estoy diciendo a que tienes que darle la espalda, ¿no? Pero sí dentro de la recomendación que yo te podría dar y de los libros que estaba leyendo es que sí resulta necesario el crear esta ruptura emocional sana. Porque cuando tú eres un mama's boy, cuando tú eres este hijo de mami, lo que ocurre es que muchísimas madres que no han trabajado en sí mismas vuelven a sus hijos sus parejas emocionales. Y esto es muy fuerte porque creo que es algo que no es que ellas lo hagan de adrede, no es algo que ellas lo hagan a propósito como para tú no poder salir adelante. Pero esto ocurre cuando una mujer pues no trabaja en sí misma y no trabaja en su feminidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues aparte de solo estar buscando su reafirmación en otros hombres porque ella no puede darse esa afirmación como mujer, en el momento en el que ella tiene hijos, si es una mamá totalmente controladora o si es una mamá totalmente necesitada, vuelven a sus hijos sus parejas emocionales. Entonces el hijo se ve obligado a constantemente serle fiel a su mamá, a estar constantemente obedeciéndola, a estar constantemente para ella, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal el tener una relación linda con tu madre, pero lo que ocurre o el error es cuando llegamos a convertirnos en su segundo esposo, ¿no? O para las madres solteras, cuando el hijo se vuelve, se podría decir, en esta figura de soporte hacia ella, pero que ya es un soporte más emocional y que no te corresponde como hijo. A ver, tenemos que entender que existen ciertos roles que no nos podemos saltar y que sí, nuestro rol con nuestra madre es ser hijos, no es ser esposos. Y a muchísimos de nosotros pues nos ocurre que no sabemos dividir esa línea y caemos lamentablemente en roles que no nos corresponden y pues empezamos a asumir y a tomar decisiones como si fuéramos el esposo de nuestra madre y suena un poquito enfermo, pero sí. También lo que ocurre es que con este tipo de madres existe pues un control y una negación total a la naturaleza aventurera del hombre, ¿no? Entonces pues aparte de tener a estas madres que utilizan a sus hijos como parejas emocionales, también existen madres que reprimen ese ser aventurero y apagan la llama del hombre a su aventura, ¿no? Entonces se habla, incluso en la psicología, lo estaba hablando con una amiga psicóloga, que más o menos en la etapa de la adolescencia
el niño, sin darse cuenta, de forma indirecta empieza a ser como un poco más grotesco, ¿no? Empieza a desobedecer más a la madre, empieza, pues yo qué sé, a escupir, a tocarse los genitales, yo no sé, a tener distintos actos que indirectamente provocan cierto alejamiento de la madre, pero es una señal del niño en decir, ok, estoy como cortando esta relación contigo porque ahorita me toca a mí ser hombre, ¿no? Me toca a mí entonces a entrarme a este mundo de la masculinidad. Y también por el otro lado, también tenemos madres que al no trabajar en sí mismas y al querernos controlar totalmente, no nos dejan tener una relación con otras figuras masculinas, ¿no? El autor, el autor de No More Mr. Nice Guy, pues lo decía de una forma pues súper expresa, ¿no? O sea, madres, dejen que sus hijos tengan amigos hombres, madres, dejen que sus hijos convivan con su papá, ¿no? Y probablemente ahorita unos han de estar pensando como en temas familiares, en temas de divorcio, de yo en mi vida le voy a permitir a mi hijo ver a mi ex esposo, o mi hijo, pues hasta que tenga 18, él va a tomar la decisión de ver a su papá. Pero no me estoy refiriendo únicamente a tener una relación con su padre, sino que madres también deberían darle la oportunidad a sus hijos de poder convivir con otras figuras de autoridad masculinas para que sean ellos quienes les confieran la masculinidad. Regresemos otra vez a la primera plana de lo que hemos hablado en todo este episodio. La masculinidad se confiere. Mamás, ustedes mujeres no le pueden enseñar a los hombres cómo ser hombres. Y por último, justo ayer estaba hablando con unas chavas que me decían, Wipe, la verdad es que sí creo que es necesario que hablemos un poco del tema de los mamas boys, porque nosotras también nos hemos visto en esta situación en donde pareciera que hay una relación monogámica emocional. Esto quiere decir que pareciera que mi novio le es más fiel a su mamá emocionalmente de lo que me es a mí. Entonces hay un punto en donde las niñas se ven hartas, que sienten que están compitiendo con la mamá de su novio, ¿no? Que tampoco debería de ser algo sano, ¿no? Porque es necesaria entonces esta primero separación con la madre para poderle dar el espacio a esta mujer con la cual pretendo pasar el resto de mi vida, o estoy discerniendo el pasar el resto de mi vida. Entonces, pues bueno, este es más o menos el cierre de este episodio del podcast. Espero que les haya pegado un poco el pensar, ok, como mujer, ¿cómo puedo ayudar a la masculinidad? ¿Cómo puedo ayudar a mi novio a que trabaje en su masculinidad? Lo primero es diciéndote, trabaja en ti misma. Trabaja en ti misma, porque de lo contrario vas a tener, o primero, una personalidad totalmente controladora y castrante hacia otros hombres, o también vas a tener una personalidad totalmente necesitada, que tampoco es bueno para ti. Por el otro lado, toma en cuenta que si tú, mujer, no trabajas en ti misma, puedes llegar a ser esta madre controladora que va a buscar a sus hijos como sus parejas emocionales, o va a querer controlarlos tanto al punto en el que los va a castrar, ¿no? Entonces veamos también las distintas consecuencias de lo que puede ocurrir cuando una mujer no trabaja en su feminidad. Les voy a recomendar ahorita, se recuerdan que hace algunos capítulos en el de Te Perdono Papá. Primero, gracias a todos los que lo están escuchando y compartiendo. Es el episodio que más se ha reproducido. La verdad es que súper honrado. Vamos a tener ahorita pues un ejercicio de mamá y papá. De nuevo, vamos a buscar, si pueden y si tienen la oportunidad de encontrar alguna fotografía de sus padres con ustedes de pequeños. Vamos a empezar con este ejercicio de contemplación, ¿no? O sea, pongan alguna música relajante, escuchen, vean a su madre y a su padre, vean, pues al final de cuentas, todos estos rasgos positivos que ellos tienen, y dense el chance de hacer un listado de todas aquellas características que describen a su madre y a su padre. Y luego de eso, dense la oportunidad de ver todas aquellas características en las que ustedes han actuado de forma contraria a esta característica. Y a mí me pegó muchísimo. Y hay una frase que dice, si tu comportamiento es una reacción por tu papá o por tu mamá, entonces tu papá o tu mamá siguen en control de tu vida. Esto quiere decir que si yo continúo actuando en virtud de las heridas que me han causado mis padres, yo les sigo dando a ellos el control de mi vida. Pero cuando yo me doy la oportunidad de perdonarlos y de llevar una sanación verdadera con ellos, es ahí en donde yo ya estoy actuando por mi propia cuenta y no estoy actuando a raíz de lo que mis papás me programaron a hacer.
Te vas a poder dar cuenta que puedes ser distinto a tus papás, pero no necesariamente eso implica actuar de forma contraria a ellos. Y es que también existen rasgos positivos de tus padres. A lo que hoy es, pues sí, tuvimos un episodio en donde nos tocaba perdonar a nuestro papá, tuvimos un episodio en donde hablábamos de estas heridas ocasionadas por papá y ahora pues de las posibles heridas causadas por mamá, pero creo que es el momento ideal para hacer las paces con todo ello y darte cuenta que ellos también te dejaron a ti algo positivo para tu vida. Entonces, pues esta actividad de liberación, lo que estamos buscando es descubrir esos rasgos en común que tenemos con nuestros papás y poder agradecérselos también. Les dejo como recomendación It's Okay to Cry de Sophie. Esta es la canción recomendada para el día de hoy. Síganos en redes sociales como @unpodcast y los esperamos hasta el siguiente lunes. Un abrazo, mi gente.